un tesoro grandísimo, importantísimo con el que nosotros contamos y que hay muchas personas en el mundo que no lo han logrado entender. Yo el tema yo lo he titulado Excalibur y voy a iniciar con el versículo de 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense lo importante que es la palabra del Señor. Yo me imagino que en algún momento deben haber oído hablar sobre la legendaria y mágica espada atribuida al mítico personaje del rey Arturo. Denme un segundito nada más, perdón. Pendiente, mami, con el... esa espada mágica y legendaria que está atribuida a ese personaje del rey Arturo en esa utópica ciudad llamada Camelot. La verdad es que, como todos sabemos, es un mito y habla sobre la vida de un gran rey que, viniendo de lo más humilde y siendo merecedor del honor, la espada lo reconoció como el líder de todo un pueblo en la desesperanza de ser guiados con justicia y honor. Para esta mítica historia les recuerda a alguien. Para mí es comparable a Jesús. Y no porque la historia esté relacionada de alguna forma con la vida o con la obra de Jesucristo, sino por la simbología en la necesidad que tenemos nosotros de ser guiados con justicia y honor en un mundo lleno de avaricia, de inmundicia, de impunidad e injusticia, de esa injusticia que reina por doquier, un mundo lleno de egoísmo y donde las personas solamente se perfilan bajo sus intereses y jamás siquiera consideran los intereses de los demás. Tampoco consideran el alcance que pueden traer sus acciones y cuán perjudiciales pueden ser estas para la humanidad. A veces consideramos que somos solo un minúsculo grano de arena en ese ancho mar. Así que, ¿cómo puede afectar ese pequeño granito de arena a ese vasto universo con una simple acción? Ahora yo les pregunto, ¿no está compuesta la arena del mar por muchos minúsculos granos de arena? Y juntos no han completado el gran océano que cubre las 2/3 partes de toda la Tierra. Entonces, como yo lo veo, lo que hagamos de forma individual sí afecta, integra y compone todo lo que nos rodea. Y si todos pensaran igual, juntos, no harían una catastrófica obra, lo cual llevaría entonces al universo a su destrucción. Yo les pregunto, ¿no fue solo un ángel entre millones y millones de ángeles que habían quien decidió traicionar al Señor y con él arrastró a 1/3 de todos esos ángeles santos? No conocemos hoy cuáles fueron las consecuencias de ese acto individual. Entonces, ¿podemos seguir pensando que nuestro acto singular afecta al mundo? Yo creo que sí. Pero gracias a que nosotros tenemos un Dios amoroso, un Dios misericordioso, aún tenemos esperanzas de corregir toda esa maldición en la que nosotros estamos envueltos. Y estemos claros, seamos honestos con nosotros, hemos sido de alguna forma partícipes y constructores con nuestras pequeñas obras que han sido dirigidas al mal en esa construcción. No es porque no es el pecado el arma que usa el enemigo para adentrarnos a nosotros en ese mundo oscuro. Ahora, ¿quién puede decir que está libre de pecado? Entonces, de alguna manera, consciente o inconscientemente,
hemos sido copartícipes de esta destrucción, de este hermoso mundo que el Señor nos dejó, que el Señor nos ofreció. ¿Cómo lo habremos afectado? Que el Señor en su infinita bondad nos ofrece algo nuevo, algo distinto, algo incluso que es mejor. Pero todo, porque, o sea, todo esto está tan manchado, tan sucio y muestra tanta vergüenza que incluso las maravillas que hay en la naturaleza que el Señor colocó en este mundo tienen que ser eliminadas. Todos los días le agradezco al Padre por su amor y por su misericordia. Y no puedo sino esperar que al final lo logremos y podamos comprenderlo y vivir ese gran amor que solos hemos podido ver en la vida, muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Un amor tan grande, que no somos capaces de entender en nuestra vida mortal. Pero estoy seguro que una vez transformados, vamos a ser capaces de entenderlo y de sentirlo. Yo hago la analogía de esta mítica espada, porque en la historia, esta espada estaba encantada y tenía la posibilidad de solo permitirse ser portada por quien fuera digno de llevarla con honor, porque a través de ella se podrían liberar del mundo opresor, podrían vencer a sus enemigos y llevarlos a la libertad y a vivir una vida glamorosa, honorable, digna de ser hijo del mayor y mejor rey que el mundo haya dado. Personalmente pienso que el trasfondo de esta historia es muy linda, es muy hermosa, más allá del propio relato del cuento. Yo creo que habrá quienes consideran que es un cuento burdo, otros quienes puedan considerar que es una obra literaria. Y sin duda, no faltarán quienes no le den mayor relevancia a la importancia que pueda tener esta historia. Pero ahora yo me pregunto, ¿qué tan fantástica es esta historia para nuestras vidas? ¿Pudiéramos nosotros vivir una historia así? Yo creo que sí. Y de hecho creo que la vivimos, pero estamos tan ensimismados en nuestro pequeño e insignificante mundo, en eso que consideramos tan importante, que nos olvidamos de entender nuestra historia. Cada uno de nosotros tiene una historia y todas, sin excepción, son hermosas y son interesantes. Cada una de ellas ha sido escrita por el dedo amoroso de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, nos encargamos de una manera testaruda y ciega. Nos ocupamos de cambiar esa historia y entonces cuando nosotros la dañamos. Todos tenemos un don, tenemos una virtud, tenemos una cualidad en la que somos buenos. Hay quienes pasan su vida entera descubriendo cuál es. Hay quienes logran hacerlo más temprano que tarde o más tarde que temprano. Hay quienes sencillamente se van de esta tierra sin saberlo. Pero lo cierto es que todos tenemos ese algo especial. Eso que el Señor nos dio para ser únicos y para ser especiales, con lo cual nosotros podríamos aportar algo maravilloso a este mundo. La diferencia está en qué es lo que nosotros personalmente decidimos hacer con ese don que el Señor nos ha otorgado. Han habido grandes literarios a través de la historia, quienes han escrito obras maravillosas. Ahora imagínense cómo quedaría una de esas historias si alguien que no tiene estudios, sin ningún tipo de preparación académica o literaria, decide reescribir y hacer cambios en la obra. Seguramente la va a dañar. Se perdería la esencia de esa obra. Se perdería el enfoque que el autor original quiso darle. Y eso es lo que pasa cuando nosotros decidimos reescribir nuestra historia y cambiamos el libreto y las páginas de nuestra vida con nuestros actos caprichosos.
Yo pienso que en verdad nosotros podemos vivir una vida así de fantástica como la de la historia, como el trasfondo de la historia de la espada Excalibur. Tenemos el mejor rey que el universo haya podido dar. Es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, honorable, es amoroso, misericordioso y único con posibilidad de darnos la vida eterna. Ahora, solo le falta al Señor esa espada glamurosa. ¿O no nos ha dado ya el Señor una espada igual que la Excalibur? La Excalibur es una espada milagrosa. ¿Conocen ustedes alguna espada que de igual forma pueda hacer milagros en nuestra vida y que esté a nuestro alcance? Yo estoy seguro de que todos estamos de acuerdo en que la Biblia es nuestra Excalibur. La Biblia es la palabra del Señor. Y así como la espada le daba ese poder milagroso al rey Arturo para llevar honor y justicia al mundo, de ese mismo modo la palabra del Señor es ese poder milagroso que ora en nuestro interior y nos da el Señor para que nosotros llevemos justicia y honor a este mundo caído. La diferencia es que Excalibur estaba dispuesta solo para el rey, solo podía ser usada por el rey, pero la palabra del Señor es para todo aquel quien la desee. Ella trae consigo esperanza, fortaleza, sabiduría para todo aquel que la quiera y para todo quien desee usarla. La palabra del Señor es lo más importante que nos ha dejado en este mundo para nosotros. Es cuanto nosotros necesitamos, es lo único que nosotros necesitamos para tomar valor, para generar esperanza en nuestras vidas, para generar confianza, para amar, para servir, para instruir, para edificar, para enriquecernos, para crecer, para reencontrarnos, para ejemplificar y para otras tantas cosas que la palabra del Señor nos ofrece. Lo que sea que nosotros requiramos para mejorar nuestras vidas, la encontramos en la palabra. Pero también encontramos cómo destruir, cómo deshonrar, cómo maldecir y ser maldecidos y muchas otras cosas negativas. Y seguramente se preguntarán, pero bueno, ¿es que acaso la palabra del Señor nos enseña todas esas cosas malas? No, pero sí nos muestra cómo podríamos llegar a eso si es que nosotros decidimos no escucharla, no obedecerla, o por el contrario decidimos contradecirla. Noten que todo se trata de esa voluntad individual que nosotros mostramos en hacerlo. No podemos usar la palabra del Señor ni accesar a ella si nosotros no lo deseamos. El Señor no nos va a obligar a leer las páginas, porque Él sabe que si nos obliga, no lograríamos entender su mensaje. Así como esa espada mítica estaba clavada en una piedra, esperando que la persona adecuada llegase y la tomase y la usara en el favor y bienestar de los demás, y así convertirlo en rey. Así la palabra del Señor está clavada en esa roca que es Jesucristo, esperando a la persona adecuada que venga y que voluntariamente la tome y la use para el bien y no para el mal. Y así reciba esa recompensa que el Señor nos promete. ¿O no nos dijo Jesús en su palabra que nosotros vamos a ser coronados y que Él va a colocar una corona en nuestras cabezas una vez que Él regrese en su segunda venida? El mismo Señor compara su palabra con una espada de doble filo, una espada cortante, un arma que solo es usada por vencedores. Es nuestra guía, es nuestro manual para el éxito, para lograr los objetivos que el Señor ha trazado para nuestras vidas. Si no, veamos lo que nos dice en su palabra el Señor en 2 Timoteo 3, 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios
Fíjense que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, no una parte de la escritura es inspirada por Dios, un tercio de la escritura, la primera parte o el final de la... No, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y entonces ya yo sé que cuando yo leo algo en la Biblia, yo estoy escuchando las palabras propias de nuestro Señor Jesucristo. Dice que eso es útil para enseñar. O sea que yo con ella soy capaz de enseñar a alguien. Dice que es útil para redarguir. O sea, sirve para argumentar, para que nosotros razonemos, para que saquemos conclusiones cuando la leyamos. Dice que es útil para corregir. Entonces quiere decir que la palabra del Señor también me sirve para arreglar mi vida, para yo poderme ver como con un espejo cuáles son mis errores y poder corregirlos. Dice que es útil también para instruir en justicia, o sea que me enseña y puedo enseñar a los demás a ser justos, porque dice que su finalidad es de que el hombre de Dios sea perfecto y que esté enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, puede pensarse o puede haber gente que piense que la Biblia tiene un lenguaje complicado, pero la verdad es que está escrita en algunas partes de forma simbólica, con lo cual se expresa en nosotros. Y es lo mismo que Jesús habla, es por eso que Jesús, incluso él habla en parábolas, y es porque la palabra del Señor solo puede ser usada por quien es digna de usarla. Solo la palabra del Señor será entendida, será comprendida cuando nos ganemos ese derecho a entenderla y a recibir ese maravilloso mensaje que hay en ella. Veamos lo que nos dice a través de su palabra en Marcos 4, 11 al 12. Dice, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Entonces, pareciera un poco o algo confuso esta última parte del mensaje de Cristo, porque no es la intención del Señor que todos seamos salvos. No vino el Señor y murió para que todos tuviésemos la oportunidad de ser salvos. Entonces, ¿cómo nos dice en su palabra? Para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Esto se debe a que para que esto ocurra, debemos primero aceptar a Cristo en nuestro corazón, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, ya que si esto no ocurre, significa que pudiera llegar a haber entre los santos quienes no creyeran en el Señor. Y entonces la rebelión estaría nuevamente a las puertas de que volviera a resurgir. Y entonces su justicia no sería justa y verdadera, ya que para estar entre los santos se debe ser santo. Pero fíjense que a unos les he dado el entender la palabra y a otros no. Esto es para que la misma solo sea recibida por aquellos quienes son merecedores de ella y puede recibirse a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ser portadores de esa luz. Y así nos lo dice también en Salmos 119, 105 y 130. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el 130 nos dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Una época en la que yo me leí toda la Biblia completica y lo hice en solo 5 meses. Yo estaba decidido a leerla completa para saber qué decía y cuál era la palabra de Dios. Pero la verdad es que cuando lo hice, no entendí mucho. Y hoy comprendo que era porque yo no estaba listo, no estaba comprometido.
yo no había recibido al Señor todavía, yo no era digno de entenderla y de portar su luz. Aquí lo importante de entender no es que no sea importante leer la palabra de Dios, que por supuesto que lo es, sino estar dispuesto a leerla. Permítame parafrasear un poco lo que estoy diciendo. Una historia es solamente una historia cuando no somos capaces de entender el mensaje que hay en ella, cuando no somos capaces de ver el trasfondo que de la misma, o sea, el trasfondo que hay en ella. Es solo un cuento sin mayor valor, pero cuando nosotros somos capaces de entender ese trasfondo, entonces vamos a ser capaces de comprender el mensaje de la historia. Y es ahí cuando verdaderamente se hace valiosa esa lectura, porque somos capaces de ver más allá de lo que hay escrito. Vemos la enseñanza de las palabras y es lo que Cristo hace con nosotros cuando nosotros lo aceptamos. Y en la medida que nuestro compromiso a vivir nuestra vida y lo hacemos a través de los ojos del Señor y que esa transformación va siendo mayor, así mayormente será la capacidad de comprensión que nosotros vamos a tener sobre ese mensaje que está aparentemente oculto, ¿ok? Y que está para quienes son dignos de portar esa luz. La luz que nos da la palabra del Señor es un regalo maravilloso, pero es algo que debemos ganarnos. Esa condición de poder leer entre líneas, como dicen, como se dice por ahí, no es fácil. Pero el Señor abre nuestro entendimiento para hacer eso posible. Y esto no significa que hoy ya yo sea digno, pero yo sí creo que mi compromiso con el Señor ha crecido. Mi decisión de pertenecer y compartir mi vida con la vida de Cristo es mayor que antes. Y en ese mismo orden, mi entendimiento hacia la palabra se ha ido abriendo. Hoy entiendo mucho más que antes y en ocasiones se me hace más fácil entender lo que estoy leyendo y lo que el Señor quiere que obtengamos de lo que estamos leyendo. Me hace falta, como a todos, pero una vez que nuestro entendimiento se ha abierto y nuestra sabiduría en cuanto a la verdad se incrementa, también lo hace nuestra responsabilidad. Así como las bendiciones que recibimos, porque mientras más entendamos, más cerca estamos del Señor. Esto es algo que depende estrictamente de nosotros. Cuán cerca queremos estar de Cristo y de su verdad y del conocimiento. Entonces sabemos que cuando voluntariamente hemos aceptado de corazón al Señor y estudiamos su palabra, nuestro entendimiento comienza a abrirse, ¿ok? Y empezamos a comprender su palabra, ese hermoso mensaje de vida que hay en toda la pluma inspirada. Entramos, entramos como en un proceso nuevo, donde tendremos un mensaje de vida que vamos a poder compartir con todos aquellos que nos rodean. En su palabra hay historias de las que nosotros realmente podemos sacarle provecho, ya que en ellas nosotros siempre podemos observar simbolismos ese simbolismo podemos traspolarlo a nuestra vida actual, a nuestra actualidad, y así saber cómo actuar y qué esperar de las diferentes situaciones a las que enfrentamos. El Señor nos indica cómo debemos actuar, qué debemos hacer para que nuestros caminos sean rectos. Entonces tomemos esa espada, ¿ok? Nuestra espada, y con ella enfrentemos al mundo, sabiendo que con ella estamos protegidos, estamos resguardados, porque tiene el poder protector y salvador que viene con Cristo. Entonces, asumamos nuestro compromiso sagrado de aventurarnos a enfrentar al enemigo,
con todos los consejos y experiencias que el Señor nos ha dejado para nosotros, donde podemos conseguir diferentes lecciones de vida y nos indica claramente cómo debe ser nuestro proceder, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, a quién y contra qué nosotros luchamos, contra qué nos enfrentamos y cómo podemos vencerlos. Así como también nos dice en qué forma nosotros podemos encontrar paz y podemos encontrar felicidad y podemos llevarla con nosotros, teniendo la capacidad incluso de esparcirla por donde nos quiera que nosotros vamos. La palabra del Señor, yo creo que es la ofrenda más grande que nosotros podemos dar a cualquier persona. Compartir el conocimiento que hemos obtenido a través de la palabra y ser testigos de esa esperanza que hay en nosotros, como dice en Primera de Pedro 3:15, dice que seamos santificados en Dios, que seamos santificados a Dios en nuestros corazones y que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que nos demande razón de esa esperanza que hay en nosotros. Y es que no hay mayor satisfacción, creo yo, que poder testificar sobre las maravillas que nosotros hemos obtenido, sobre esas maravillas que hemos experimentado a través de su palabra y de lo que Jesús ha logrado en nuestras vidas, con su amor, con su bondad, con su comprensión, paciencia, con su misericordia, de cómo ha tocado nuestras vidas y cómo ha logrado convertir nuestras almas. Seamos esos grandes reyes que nos mostraba la historia y empuñemos nosotros esa espada milagrosa que nos da la virtud de ser honorables y ser justos, llevando la verdad y llevando la esperanza que hay en su nombre a cada rincón al que nosotros vayamos, para que se otorgue salvación, no por nuestros méritos, sino por su palabra, que es la que posee el poder de vencer al enemigo y contrarrestar cualquier ápice de maldad con la que nosotros nos podamos cruzar en nuestro camino. Porque Cristo nos otorga el control de ese poder que nos da su espada y con ella seremos capaces de vencer al mundo y colocarlo a sus pies para que luego reinemos juntos con él por siempre. Que la paz del Señor y las bendiciones de su nombre estén siempre con todos nosotros. Es mi deseo en oración. Amén. Vamos a finalizar con el himno 47, Dadme la Biblia. No, perdón, sí. No, la Biblia habla de si está ahí. Dame la Biblia, porque ya la tocamos. Sí. Ya va, hermanito, un segundito. Es que no sé, pero se me perdió el otro. Un segundo. Aquí, ahora sí. Ya va, discúlpenme que se me volató un poquito la cosa aquí. Pero ya retomamos.